Queridos amigos, buenas tardes. Hoy, 15 de junio del 2022, damos inicio a nuestra sesión número 22 de lectura y estudio de la última revisión del libro de Urantia, en la edición 2021. En esta oportunidad, nuestro amigo José Luis nos va a ofrecer la oración. Adelante, José Luis. Gracias. Padre Celestial, amoroso Padre Celestial, te alabamos, agradecemos y pedimos se abra aún más nuestra mente ante esta quinta revelación, que nuestra conexión se intensifique en verdad, belleza y bondad, y nuestro ministerio sea escuchado por aquellos que lo necesitan, ya que todos somos hermosas criaturas de Dios. Amén. Amén. Muchas gracias, José Luis. Entonces vamos a empezar. Nos habíamos quedado, llegamos a leer en la sección, llegamos a leer y analizar la sección 5. Vámonos a la sección 6 del documento 12. Ok. Universo de universos. Y empiezas tú, Renato, por favor. Ok. Ok. 6. El sobrecontrol universal. El universo no es estático. La estabilidad no es resultado de la inercia, sino más bien producto de energías equilibradas, de mentes cooperativas, de morontias coordinadas, de sobrecontrol espiritual y de unificación de la personalidad. La estabilidad es totalmente y siempre proporcional a la divinidad. El Padre Universal ejerce la prioridad y la primacía en el control físico del universo maestro a través de la isla del paraíso. Dios es absoluto en la administración espiritual del cosmos en la persona del Hijo Eterno. El Padre y el Hijo actúan coordinadamente con el actor conjunto en lo que concierne a los dominios de la mente. La tercera fuente y centro contribuye al mantenimiento del equilibrio y a la coordinación de las energías y las organizaciones físicas y espirituales combinadas, y lo hace mediante la absolutidad de su control de la mente cósmica y mediante el ejercicio de sus complementos inherentes y universales de la gravedad física y espiritual. Donde y cuando quiera que se establece un enlace entre lo material y lo espiritual, ese fenómeno de mente es un acto del espíritu infinito. Solo la mente puede interasociar las fuerzas y energías físicas del nivel material con los seres y poderes espirituales del nivel del espíritu. Siempre que contempléis los fenómenos universales, aseguraos de tomar en consideración la interrelación de las energías físicas, intelectuales y espirituales, y de tener debidamente en cuenta los fenómenos inesperados que conlleva su unificación por la personalidad, así como los fenómenos imprevisibles que resultan de las acciones y reacciones de la deidad experiencial y de los absolutos. El universo solo es muy previsible en sentido cuantitativo o de medición de la gravedad. Ni siquiera las fuerzas físicas primarias responden a la gravedad lineal, ni tampoco lo hacen los significados más altos de la mente, ni los verdaderos valores del espíritu de las realidades últimas del universo. En sentido cualitativo, el universo no es muy previsible en lo que se refiere a nuevas asociaciones de fuerzas, ya sean físicas, mentales o espirituales, aunque muchas de esas combinaciones de fuerzas o energías se vuelven parcialmente previsibles cuando son sometidas a observación crítica. Cuando la personalidad de la criatura unifica la materia, la mente y el espíritu, no somos capaces de predecir por completo las decisiones de ese ser de libre albedrío. Todas las fases de fuerza primordial, de espíritu naciente y de otros últimos no personales parecen reaccionar conforme a ciertas leyes relativamente estables pero desconocidas. Dichas fases se caracterizan por una laxitud de actuación y una flexibilidad de respuesta a menudo desconcertantes cuando se observan en los fenómenos de una situación circunscrita y aislada.
¿Cuál es la explicación de esta impredecible libertad de reacción desvelada por estas cualidades emergentes del universo? Estos impredecibles desconocidos e insondables ya conciernan al comportamiento de una unidad primordial de fuerza, a la reacción de un nivel no identificado de mente o al fenómeno de un vasto preuniverso en formación en los dominios del espacio exterior. Desvelan probablemente las actitudes del último y las presencias y actuaciones de los absolutos que anteceden a la función de todos los creadores universales. No lo sabemos realmente, pero suponemos que una variedad tan sorprendente de reacciones y una coordinación tan profunda significan la presencia y la actuación de los absolutos y que tal diversidad de respuestas frente a una causalidad aparentemente uniforme desvela la reacción de los absolutos, no solo a la causalidad inmediata y situacional, sino también a todas las demás causalidades relacionadas en todo el universo maestro. Los individuos tienen sus guardianas del destino. Cada uno de los planetas, sistemas, constelaciones, universos y superuniversos tienen sus respectivos regidores que trabajan por el bien de sus dominios. Abona e incluso el gran universo están cuidados por aquellos a quienes se ha encomendado tan altas responsabilidades. Pero ¿quién fomenta el universo maestro en su conjunto y atiende sus necesidades fundamentales desde el paraíso hasta el cuarto y más exterior de los niveles del espacio? Desde el punto de vista existencial, ese cuidado se puede atribuir probablemente a la Trinidad del Paraíso, pero desde un punto de vista experiencial, la aparición de los universos posteriores a Abona depende de 1. Los absolutos en potencial. 2. El último en dirección. 3. El supremo en coordinación evolutiva. 4. Los arquitectos del universo maestro en la administración previa a la aparición de los regidores específicos. El absoluto no calificado permea todo el espacio. No tenemos totalmente claro el estatus exacto del absoluto de deidad y del absoluto universal, pero sabemos que este último actúa donde quiera que actúen el absoluto de deidad y el absoluto no calificado. El absoluto de deidad puede estar presente universalmente, pero difícilmente en el espacio. El último está o estará alguna vez presente en el espacio hasta las fronteras exteriores del cuarto nivel de espacio. Dudamos de que el último tenga jamás una presencia en el espacio más allá de la periferia del universo maestro. Pero dentro de estos límites, el último está integrando progresivamente la organización creativa de los potenciales de los tres absolutos. ¿Quieres que me regrese? Sí, por favor, Renato. Gracias, gracias. Le damos la bienvenida a Anita, que entró en plena lectura. Anita, bienvenida. Hola a todos. Disculpa nomás la demora. No hay problema, Anita. Está bien, lo importante es que ya estás. Sí. Bien, este numeral 6 se refiere al control de la estabilidad del universo, ¿no? El universo, nos comienzan diciendo que no es estático. No solo no es estático porque todo se mueve excepto la isla del paraíso, sino que el universo requiere de un sobrecontrol o requiere de ciertas influencias para que esté por lo menos estable, ¿no? Y nos dicen que la estabilidad del universo es proporcional a la divinidad. O sea, cuando más divino es la parte del universo que estamos viendo, es más estable, todo es más perfecto ahí, ¿no? Y obviamente el ámbito de los 7 superuniversos todavía distan mucho de ser divinos, ¿no? Podríamos decir que el supremo está en pañales, ¿no? Y hay mucho caos o hay tendencia al caos en el universo y eso requiere un control. Y como se trata de algo muy grande, se requiere un supercontrol que controle las energías, ¿no? Hay energías que tienen que estar en equilibrio, para lo cual intervienen ciertas mentes, ¿no?
mentes, las mentes vienen del espíritu infinito, de la tercera fuente y centro. También nos hablan de morontias coordinadas. No sé a qué se refiere mucho a eso, pero es obvio que la realidad morontial también contribuye al perfeccionamiento y a la estabilidad del universo. Después hay una acción directiva del espíritu, y todo esto está en el primer párrafo nomás. Y hay una unificación, nos dice, de todos los factores del ser personal. Creo que utilizan esa palabra. Bien. Aquí han tomado prestado la traducción de Sánchez Escobar, porque Sánchez Escobar se refiere a la personalidad como el ser personal. Así lo ha traducido en su libro. Y es interesante, ¿no? Y que acá hayan usado el término ser personal. En el siguiente párrafo, donde dice que el Padre ejerce, el universo maestro está controlado por el Padre a través de las tres energías básicas, ¿no? La energía física a través de la isla del paraíso, la energía espiritual que tiene su centro en el Hijo Eterno, y la energía mental que tiene su centro en el actor conjunto, ¿no? Que viene a ser el Padre y el Hijo, en buena cuenta, ¿no? Actuando juntos. En el 12.6.3, la tercera fuente y centro, el Espíritu Infinito interviene en la asistencia, en el mantenimiento del equilibrio y la coordinación de las energías físicas y espirituales también, a través de dos factores. Primero es la absolutidad de su comprensión de la mente cósmica. O sea, ustedes saben, el Espíritu Infinito es la mente absoluta. Y en segundo lugar, el ejercicio de su inherente y universal complemento de la gravedad física y espiritual. Bien, la mente, que es el Espíritu Infinito, funciona allí donde lo material y lo espiritual se asocian. La mente sola, y solamente la mente, puede interasociar las fuerzas y las energías del nivel material con las fuerzas espirituales y los seres del nivel espiritual. Este párrafo tuve que desmenuzarlo mucho, ¿no? Y esta es más o menos la interpretación que yo le doy, ¿no? Poniéndole mis palabras. Sí. Entonces, me pareció un poquito confuso y tú lo has resaltado, ¿no? Y entonces, dice ahí, donde y cuando quiera que se establece un enlace entre lo material y lo espiritual, ese fenómeno de mente es un acto del espíritu infinito. Y solo la mente puede interasociar las fuerzas y energías físicas del nivel material con los seres y poderes espirituales del nivel de espíritu, ¿no? Yo lo he dicho de otra forma, pero creo que se ha entendido, ¿verdad? Sí. La mente sola y solo la mente puede interasociar las fuerzas y energías del nivel material con las fuerzas espirituales y los seres del nivel espiritual. Bueno, otra forma de decir lo mismo. Bien, siempre que contempléis, cuando se asocian las energías físicas, materiales y espirituales, debemos tomar en consideración fenómenos inesperados, nos dicen, e imprevisibles. ¿Y por qué? ¿No? Si el universo tiene sus leyes, ¿por qué tendría que haber fenómenos imprevisibles, inesperados, ¿no? ¿Por qué tendrían que haber sorpresas cuando todo tiene leyes? Y nos dan ahí tres... ¿La ley será? ¿Ah? ¿La ley del qué? Cuando violan la ley. Violan la ley. Bueno, nos dicen que hay tres factores, ¿no? Que generan estos eventos inesperados o imprevistos. Uno, la unificación por medio de la personalidad, o el ser personal, como lo llama Ángel Escobar, ¿no? La unificación, o sea, la personalidad es capaz de unificar esas energías, la mente, la energía física y la energía espiritual.
En segundo lugar, nos hablan de acciones y reacciones de la deidad experiencial. O sea, estamos hablando del Supremo o del último, ¿no? Son las deidades experienciales. Y en tercer lugar, las acciones y reacciones de los absolutos. Está el absoluto incalificado, del cual han salido todos los universos, ¿no? Es la materia prima para todos los universos, y también hay presencia del absoluto de deidad, o el absoluto calificado, que después se llama absoluto de deidad, y el absoluto universal que los estabiliza, que los asocia, ¿no? Porque lo que se separa tiende a volverse a unir. Bien. A continuación nos dicen que el universo es solo predecible en el sentido cuantitativo o de medición de gravedad. Digamos, la gravedad se puede medir y eso sí, si hacen correctamente los cálculos, se puede tener un valor predecible, ¿no? Pero las energías fundamentales, los significados mentales y los valores espirituales no están sujetos a la gravedad lineal, por lo tanto no son muy medibles. Cualitativamente, el cosmos solo es parcialmente predecible. Así nos dicen, ¿no? Cuantitativamente sí, pero cualitativamente, ¿no? Ya no tanto. Nunca podremos predecir plenamente las decisiones de los seres con libre albedrío, nos dicen, por ejemplo, ¿no? O sea, un ser personal como nosotros, que tenemos libre albedrío, podemos cambiar las cosas, podemos influir para que las cosas cambien o se desequilibren, ¿no? Bien, y después vamos a ver otros párrafos adelante que nos hablan un poco más sobre eso. ¿Hasta qué punto uno como persona puede influir en esas energías y causar estabilidad o desestabilidad, ¿no? Nuevamente la influencia del ser personal. Miren qué poderosa es esta personalidad que tenemos dada por el Padre, ¿no? Bien, todas las fases de fuerza. Viene el siguiente párrafo. Este párrafo se refiere a los universos en preformación, antes de la acción de los creadores, nos dicen ahí. O sea, antes de que un hijo Miguel haya ido a poner orden ahí, a crear un universo. Las realidades no personales, como la fuerza primordial, el espíritu naciente y otros últimos, nos dicen, reaccionan conforme a ciertas leyes desconocidas e impredecibles. O sea que aquí el revelador declara su ignorancia en ese aspecto, ¿no? Ciertas realidades no personales. Se observa también, dice, laxitud y flexibilidad desconcertante de respuesta ante una situación aislada concreta. Bien. Estas reacciones impredecibles de la energía, de la mente y de otros fenómenos en un preuniverso, o sea, estamos hablando de los universos del espacio exterior, se deben probablemente a las actividades del último y los absolutos. Bueno, ahí ustedes saben, todo se está organizando recién, ¿no? Entonces es probable que haya inclusive más caos o más inestabilidad y desorden que lo que hay en el ámbito de los 7 superuniversos, ¿no? Y confiesan además no conocer mucho sobre Dios el último y sobre los absolutos. Tampoco saben, en el siguiente párrafo dice, nuevamente declaran ignorancia sobre las deidades, ¿no? La diversidad tan sorprendente de reacciones frente a una causalidad uniforme sugiere la acción de los absolutos. Esa es la conclusión. Bien. A continuación nos dicen que los individuos, los planetas y los universos tienen sus guardianes. No, lo ponen en femenino. Tienen guardianas. O sea, nosotros tenemos nuestros serafinas. Ese es un detalle de la última traducción, en donde han considerado las huestes angélicas creadas por el espíritu materno del universo local como seres femeninos.
sus razones tendrán. Entonces, nos dicen que nosotros tenemos nuestras guardianas, que son estos ángeles, pero ¿quién cuida del universo maestro? Como universo, como una gran creación física. Probablemente la Trinidad del Paraíso, pero fuera de Abona, mencionan cuatro elementos claves aquí. Primero, los absolutos en cuanto a potencial. El último en cuanto a dirección. El Ser Supremo, Dios el Supremo, en coordinación evolutiva. Y en cuarto lugar, los arquitectos del universo maestro en administración antes de la aparición de los soberanos específicos. Bien, como ven, este párrafo es bastante técnico y sin una explicación completa, porque el mismo revelador no conoce, ¿no? Él está dándonos una vista panorámica, dándonos una idea de cómo funcionaría esto, ¿no? Y finalmente, en el último párrafo, sobre el absoluto no cualificado, ¿no? Son cuatro cosas básicamente que nos dicen del absoluto no cualificado. Que penetra todo el espacio, en primer lugar. En segundo lugar, el absoluto universal actúa donde los otros dos absolutos, el calificado y el no cualificado, están presentes o están actuando. Después, que el último estará presente en el espacio coexistente con el universo maestro, pero no más allá. Y el último, este Dios evolutivo también, está integrando progresivamente los potenciales de los tres absolutos. Bueno. Baste con tenerlo en cuenta porque más no se puede saber sobre estos temas, ¿no? Son cosas, revelaciones que a mí se me hacen un poco difíciles de comprender. Eso es lo mejor que les puedo traer, ¿no? Y tendremos que seguir meditando para ver si se nos ocurre alguna otra interpretación de estos párrafos. Bien, ¿algún otro comentario? ¿Algo que quieran resaltar o ampliar un poco más? Si no, pasamos al número 7, la parte y el todo. Esto es muy interesante. Por favor, José Luis, si nos puedes leer esta parte. Claro que sí. 7. La parte y el todo. En todo tiempo y espacio y con respecto a toda realidad de cualquier naturaleza, está en vigor una ley inexorable e impersonal que equivale a la actuación de una providencia cósmica. La misericordia caracteriza la actitud de amor de Dios por el individuo. La imparcialidad motiva la actitud de Dios hacia la totalidad. La voluntad de Dios no prevalece necesariamente en la parte, en el corazón de una personalidad determinada, pero su voluntad rige de hecho el todo, el universo de universos. Es cierto que las leyes de Dios en todas sus relaciones con todos sus seres no son arbitrarias de modo inherente. Para vosotros, con vuestra visión limitada y vuestro punto de vista finito, los actos de Dios deben parecer a menudo dictatoriales y arbitrarios. Las leyes de Dios son simplemente los hábitos de Dios, su modo de hacer las cosas repetidamente, y Él hace siempre bien todas las cosas. Observáis que Dios hace la misma cosa de la misma manera repetidamente, solo porque es la mejor manera de hacer esa cosa concreta en una circunstancia dada. Y la mejor manera es la manera correcta. Y por lo tanto, la sabiduría infinita ordena siempre que se haga de esa manera precisa y perfecta. Debéis recordar también que la naturaleza no es el acto exclusivo de la deidad.
hay presentes otras influencias en esos fenómenos que el hombre llama naturaleza. Repugna a la naturaleza divina sufrir cualquier tipo de deterioro o incluso permitir la ejecución de un acto puramente personal de una manera inferior. Debe quedar claro, sin embargo, que si en la divinidad de cualquier situación, en la extremidad de cualquier circunstancia, en cualquier caso donde el recurso de la sabiduría suprema pudiera plantear la exigencia de una conducta diferente, si en ese caso las exigencias de la perfección dictaran por cualquier razón otro método de reacción que fuera mejor, en ese momento y lugar el Dios omnisciente obraría de esa manera mejor y más adecuada. Y ello sería la expresión de una ley más alta, no la revocación de una ley más baja. Dios no es un esclavo atado por los hábitos de la cronicidad, de la repetición de sus propios actos voluntarios. No hay conflicto entre las leyes del infinito. Todas ellas son perfeccionamientos de la naturaleza infalible. Todas ellas son actos incuestionables que expresan decisiones impecables. La ley es la reacción inalterable de una mente infinita, perfecta y divina. Los actos de Dios son todos volitivos a pesar de esta aparente uniformidad. En Dios no hay variabilidad ni sombra de cambio, pero todo esto puede decirse con verdad del Padre Universal, no se puede decir con igual certeza de todas sus inteligencias de menor rango ni de todas sus criaturas evolutivas. Puesto que Dios es inmutable, podéis contar con que hará lo mismo de la misma manera, idéntica y ordinaria en todas las circunstancias ordinarias. Dios es la garantía de estabilidad para todas las cosas y seres creados. Él es Dios y por lo tanto no cambia. Esta conducta constante y esta acción uniforme es siempre personal, consciente y muy volitiva, pues el gran Dios no es el esclavo indefenso de su propia perfección e infinitud. Dios no es una fuerza automática autoactuante, no es un poder atado servilmente a la ley. Dios es ni una ecuación matemática ni una fórmula química. Es una personalidad primordial y con libre albedrío. Es el Padre Universal, un ser sobrecargado de personalidad y la fuente universal de toda personalidad de criatura. La voluntad de Dios no prevalece uniformemente en el corazón del mortal material que busca a Dios, pero sí el marco temporal se amplía más allá del momento hasta abarcar la totalidad de la primera vida. La voluntad de Dios se hace cada vez más perceptible en los frutos del Espíritu que rinden las vías de los hijos de Dios, guiados por el Espíritu. Y luego, si la vida humana se amplía aún más hasta incluir la experiencia en el morontia, se observa que la voluntad divina reduce cada vez con más brillo en los actos de espiritualización de esas criaturas del tiempo que han comenzado a saborear las delicias divinas propias de la relación de la personalidad del hombre con la personalidad del Padre Universal. La paternidad de Dios y la hermandad del hombre presentan la paradoja de la parte y el todo en el nivel de la personalidad. Dios ama a cada individuo como a un hijo individual de la familia celestial. Sin embargo, Dios ama así a todos los individuos, no hace acepción de personas y universalidad de su amor hace nacer una relación del todo, la hermandad universal. El amor del Padre individualiza a cada personalidad de modo absoluto como hijo único del Padre universal, un hijo sin duplicado en la infinitud, una criatura con voluntad que es insustituible en toda la eternidad. El amor del Padre glorifica a cada hijo de Dios, iluminando
a cada miembro de la familia celestial, perfilando nítidamente la naturaleza única de cada ser frente a los niveles impersonales que están fuera del círculo fraterno del Padre de todos. El amor de Dios retrata de forma asombrosa el valor trascendente de cada criatura con voluntad y revela inequívocamente el alto valor que el Padre Universal ha puesto en todos y cada uno de sus hijos, desde la más alta personalidad creadora con estatus paradisíaco hasta la personalidad más baja con dignidad volitiva que entre las tribus salvajes de los hombres de los albores de la especie humana en algún mundo evolutivo del tiempo y el espacio. Este mismo amor de Dios por el individuo trae a la existencia la familia divina de todos los individuos, la hermandad universal de los hijos del libre albedrío del Padre del Paraíso. Y esta hermandad, al ser universal, es una relación del todo. La hermandad, cuando es universal, no desvela la relación de cada uno, sino la relación de todos. La hermandad es una realidad del total y por lo tanto desvela cualidades del todo en contraposición a las cualidades de la parte. La hermandad constituye un fenómeno de relación entre todas las personalidades que tienen existencia universal. Ninguna persona puede escapar de los beneficios ni de las sanciones que pueden sobrevenirle como resultado de una relación con otras personas. La parte disfruta o padece de la misma medida del todo. El buen esfuerzo de cada hombre beneficia a todos los hombres. El error o el mal de cada hombre aumenta las tribulaciones de todos los hombres, según se mueve la parte. Así se mueve el todo. Según progresa el todo, así progresa la parte. Las velocidades relativas de la parte y del todo determinan si la parte es retardada por la inercia del todo o si es inducida hacia adelante por el impulso de la hermandad cósmica. Es un misterio que Dios sea un ser sumamente personal y autoconsciente con sede residencial y al mismo tiempo esté presente personalmente en un universo tan vasto y en contacto personal con un número de seres casi infinito. De hecho, que tal fenómeno sea un misterio que trasciende la comprensión humana no debe disminuir en lo más mínimo vuestra fe. No permitáis que la grandeza de la infinitud, la inmensidad de la eternidad, ni la grandiosidad y la gloria del carácter incomparable de Dios os intimiden, os turben, ni os desanimen, pues el Padre no está muy lejos de ninguno de vosotros. La mora dentro de vosotros y en Él todos nos movemos literalmente, vivimos de hecho y tenemos verdaderamente nuestro ser. Aunque el Padre del Paraíso obra a través de sus creadores divinos y de sus hijos criatura, disfruta también del más íntimo contacto interior con vosotros, un contacto tan sublime, tan sumamente personal, que está incluso más allá de mi comprensión. En esa misteriosa comunión del fragmento del Padre con el alma humana y con la mente del mortal, en cuyo interior mora realmente, sabiendo lo que sabéis de estos dones de Dios, sabéis por lo tanto que el Padre está en contacto íntimo no solo con sus compañeros divinos, sino también con sus hijos mortales evolutivos del tiempo. El Padre reside ciertamente en el paraíso, pero su divina presencia mora también en la mente de los hombres. Aun cuando el espíritu de un hijo se haya derramado sobre toda carne, aun cuando un hijo haya morado una vez entre vosotros a semejanza de carne mortal, aunque las serafines os guarden y guíen personalmente. ¿Cómo puede ninguno de estos seres divinos del segundo y del tercer centro esperar jamás acercarse tanto a vosotros o entenderos tan plenamente como el Padre, que ha dado una parte de sí mismo para que
para que esté con vosotros, para que sea vuestro yo real y divino, incluso vuestro yo eterno? Muchas gracias, José Luis. Excelente, excelente. Bueno, bienvenida, Miriam. No te preocupes por tu tardanza. Comprendemos que a veces hay dificultades técnicas. Lo importante es que ya estás acá. Y Buenas noches. Buenas gracias noches. por acompañarnos. Bien, esta sección 7 habla de la parte y el todo. Bueno, nos hablan de una ley inexorable que hay en todo tiempo y espacio, ¿no? Opera en todo el cosmos una ley impersonal que equivale a lo que ellos llaman providencia, ¿no? La providencia. Nosotros hemos usado con frecuencia esa palabra, ¿no? Eso de la providencia, Dios proveerá, por ejemplo, no es muy común decir eso. Bien, Dios muestra misericordia por el individuo y al mismo tiempo es imparcial ante la totalidad. Y nos dicen que la voluntad de Dios puede no prevalecer en la parte, pero siempre prevalece en el todo. Esto es lo que podríamos considerar una definición de providencia cósmica, ¿no? ¿Okay? Que siempre la voluntad de Dios se va a dar en el todo, tomando todo como algo íntegro. Bien, es cierto que en todas sus relaciones, desde el punto de vista finito, los actos de Dios podrían parecer arbitrarios, nos dicen. Las leyes de Dios son los hábitos de Dios, o sea, algo perteneciente a su naturaleza divina, de bondad absoluta, ¿no? A su inmanencia, o sea, lo que le es propio a Dios, esos son sus hábitos. Y sus hábitos siempre son buenos, siempre son correctos, siempre son exactos, siempre son justos. Bueno, es Dios. Pero la naturaleza física, que no es divina, nos dicen, no es obra exclusiva de la deidad. En la naturaleza están presentes otros factores. ¿Mm? ¿Qué otros factores se imaginan ustedes que estén presentes en la naturaleza para que la naturaleza no sea perfecta o no sea 100% divina? ¿Mm? La mente cósmica, la mente dada por nuestra madre del universo local, que es imperfecta, obviamente, nuestra mente, no nuestra madre. O el ser personal, o sea, nuestra personalidad que a veces influye negativamente. Bien. Y nos ponen a continuación que es muy desagradable para la naturaleza divina, a Dios le repugna, ¿no? Los actos personales de las criaturas que alteran o deterioran o corrompen las cosas, ¿no? Ningún acto personal de alguna deidad es jamás inferior. Y ante la exigencia de una situación extrema, dice, si Dios lo quiere así, puede actuar de manera diferente, puede un poco cambiar lo que había estado haciendo para corregir las cosas, no como la expresión de una ley superior que revoca una ley inferior, sino porque para esa situación es lo más adecuado que se puede hacer, ¿no? Entonces, nos dicen que Dios puede adaptarse según vaya viendo las cosas y siempre da la solución perfecta a todo. Y otra cosa interesante que nos dicen, ¿no? Que lo que Dios hace, que las cosas no funcionen en forma automática, porque ya Dios hizo una ley y eso tiene que cumplirse y eso siempre se repite igual. No. En todos los fenómenos que se dan, siempre está el control de Dios. Siempre Dios está vigilando, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo puede hacer para vigilar todo el universo? Bueno, solo Dios lo sabe. Pero Dios no es esclavo de sus hábitos o de sus propias leyes. Todos los actos de Dios son volitivos, nos dicen. O sea, todo sucede porque Dios lo quiere así.
¿no? En ese momento. A pesar de la aparente uniformidad y estabilidad de las cosas, todo está condicionado por la voluntad de Dios en cada instante. Por eso, desde el prólogo habíamos leído que Dios crea y sostiene la realidad tal como es. Por eso no se mueve del paraíso. Toda esta perfección de ejecución que tiene Dios no necesariamente es la misma para sus subordinados, ¿no? Y menos para sus criaturas, obviamente, ¿no? Bien. Y nuevamente en el siguiente párrafo nos hablan sobre la inmutabilidad de Dios, ¿no? Debido a que Dios es inmutable, podemos tener la garantía de la estabilidad del cosmos. O sea, Dios que conoce el principio y el final de las cosas, que tiene una idea integral de todas las cosas y que es infalible, esa condición divina de la primera fuente y centro de Dios Padre es lo que garantiza la estabilidad del cosmos. A continuación nos dicen que nos reafirman y complementan el párrafo anterior, ¿no? Dicen primero, los actos de Dios son volitivos. Dios no es esclavo ni siquiera de su propia perfección, ni de su infinidad. Dios no es una fuerza ciega o automática. Dios no es un poder sujeto a una ley esclavizante. Dios no es una ecuación matemática, 2 más 2, 4, ni una fórmula química. Dios es la personalidad primordial con libre albedrío que otorga todas las personalidades a todos los seres personales, incluyéndonos a nosotros. Bien. A continuación, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no prevalece, nos dicen. A medida que avanzamos nuestro progreso espiritual y damos más frutos del Espíritu, estamos expresando la voluntad de Dios a través de los frutos del Espíritu. En la vida, los seres guiados por el Espíritu, ¿no? Hacen prevalecer cada vez más la voluntad de Dios. En eso estamos todos. Lo primero que decimos en la mañana es gracias, Padre, por este nuevo día en el cual me consagro a hacer tu voluntad. Y así vamos avanzando un poquitito en nuestro progreso espiritual cada día. Bien, y nuestro ajustador está feliz porque ya él puede, ya tiene luz verde, digamos, para guiarnos por donde debemos ir. Bien, en la vida morontial nos dicen que aún vamos a brillar aún más y se supone que en alguno de esos mundos de estancia, ya como seres morontiales, vamos a fusionarnos, ¿no? Con nuestro ajustador. Y entonces vamos a hacer como unas pequeñas fuentes de luz ahí. Bien, a continuación hablan de la paternidad de Dios. Dios ama a cada persona y a todas las personas a la vez. Y eso es lo que el revelador lo ha puesto como la paradoja de la parte y el todo, ¿no? ¿Cómo es posible esto, no? La universalidad del amor de Dios hace nacer lo que se llama la hermandad universal. Y siguen hablando del amor de Dios. Somos hijos, todos somos hijos de Dios, pero es como si fuéramos cada uno de nosotros un hijo único. ¿Por qué? Porque nuestro ser personal es único en todo el universo. Es irrepetible también. Nunca habrá otro José Luis o otra Anita o otra Miriam Scioli por los siglos de los siglos, ¿no? El amor divino glorifica a cada hijo en el círculo de la personalidad del Padre. En el circuito de la personalidad del Padre. Es que es, como todo circuito, es un círculo también. El amor de Dios revela la alta consideración del Padre hacia todas sus criaturas, desde la más alta, desde los hijos paradisíacos, hasta las más bajas como nosotros. El mismo amor de Dios, nos dice en el siguiente párrafo,
Dios ama a todas las criaturas y esto revela la relación con todas, así como la relación con cada una. La hermandad tiene que ver con el todo, en contraste con las cualidades de la parte. Nuevamente se destaca la que hemos mencionado antes, de la hermandad universal. La hermandad o la fraternidad universal constituye un fenómeno de relación. No podemos escapar a los beneficios o a las sanciones de la hermandad, las relaciones con otras personas. Es el otro aspecto de la hermandad que implica la totalidad o el efecto que yo llamo el efecto cuerpo, ¿no? La parte se aprovecha del todo o sufre con él. Existen y progresan juntos. La parte puede retrasarse por la inercia del todo o adelantarse por el impulso de la hermandad cósmica, podríamos decir, ¿no? Entonces, si bien cada uno es un ser individual amado por Dios como hijo único, y todos al mismo tiempo somos amados por Dios como todos sus hijos, y entre todos hay un amor de hermandad universal, esto implica que funcionemos como todo un cuerpo, ¿no? El cuerpo de los hijos de Dios. Bien. Es un misterio, nos dicen que Dios sea, el misterio de que Dios resida en el paraíso y esté presente en las criaturas de un cosmos enorme. Bueno, no debería intimidarnos ni menoscabar nuestra fe, pero no deja de admirarnos y de sorprendernos. Eso que es un misterio hasta para los reveladores, que ellos no se pueden explicar eso, ¿no? Dios vive con nosotros a pesar de su magnitud, de su infinidad, su inmensidad, su eternidad, la grandeza y gloria de su carácter incomparable, ¿no? La última parte de esa frase es una paráfrasis de una frase que está en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, que dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 28. Por eso Dios se convierte en una chispita para que lo sintamos más cercano. Entonces, ese es un misterio que vamos a ver en el siguiente documento, cómo hablan en estas esferas sagradas, dónde está el misterio de cómo Dios se fracciona, ¿no? En diferentes fragmentos y puede llegar personalmente hacia sus criaturas. Entonces, no pensemos en la inmensidad de Dios, en su gloria, en su grandeza, en que es el Señor de la gravedad, la primera fuente y centro. Pensemos en esa chispita de Dios que tenemos en nosotros, que hace que estemos cerca, muy cerca de Él, o que Él esté cerca de nosotros. Lo único, la clave de todo esto es saber que está y aceptarlo. Bien. Y los dos últimos párrafos también son muy bonitos, que nos dicen, aquí el revelador, que es un perfeccionador de la sabiduría, declara que la presencia del ajustador en la mente de la criatura es el misterio de los misterios y que está más allá de su comprensión. Así que, ¿qué nos queda a nosotros? Y después que, aunque Dios actúa a través de muchos altos seres, sus fragmentos entran en contacto íntimo con las almas humanas. Y es un contacto sublime que Él mismo disfruta. Ustedes saben que para que vengan nuestros ajustadores, bueno, nosotros no lo pedimos, ellos vienen, ellos se ofrecen de voluntarios. Y de acuerdo con la personalidad de cada uno de nosotros, van a haber voluntarios que van a decir, yo tengo este plan para esta persona, ¿no? Y quizás entre ellos ya se ponen de acuerdo y uno de ellos viene. Pero ellos se ofrecen como voluntarios para venir donde nosotros, ¿no?
y después darnos su identidad divina. Y nosotros nuestra personalidad o nuestra prepersonalidad. Ellos son prepersonales y nosotros, si bien tenemos una personalidad provisional que no se va a hacer real hasta que nos fusionemos con nuestro ajustador. Hay un documento que explica muy bien eso. Muy bien. Y al final nos dicen, si bien tenemos el espíritu del Hijo, que es el espíritu de la verdad, si bien tuvimos al Hijo encarnado, a Jesús, hijo de José, en este mundo, y aunque las hijas del Espíritu, otra vez las serafinas, ¿no? Que está en esta traducción, característica de esta traducción, ponerle sexo femenino a los ángeles, ha dado una parte de sí mismo para que viva dentro de nosotros, ¿no? Entonces, ese ajustador, cuando nos fusionemos con él, será nuestro yo real, nuestro yo divino, nuestro yo eterno. Si no hay más comentarios, pasamos al siguiente numeral, el penúltimo, que se lo vamos a encargar a Anita. Y el último nos los lee Miriam, por favor. Ok. 8. La materia, la mente y el espíritu. Dios es espíritu, pero el paraíso no lo es. El universo material es siempre la arena donde tienen lugar todas las actividades espirituales. Los seres de espíritu y los ascendentes de espíritu viven y trabajan en esferas físicas de realidad material. El otorgamiento de fuerza cósmica, el ámbito de la gravedad cósmica, es función de la isla del paraíso. Toda la energía fuerza original procede del paraíso, y la materia para la formación de universos incalculables circula ahora por todo el universo maestro en forma de una presencia de supergravedad que constituye la carga de fuerza del espacio permeado. Sean cuales fueren las transformaciones de la fuerza en los universos de la periferia, una vez que ha salido del paraíso, viaja sujeta a la atracción sin fin, permanente e infalible, de la isla eterna, y va girando por siempre de modo inherente y obediente por las sendas eternas del espacio de los universos. La energía física es la única realidad que es fiel y constante en su obediencia a la ley universal. Solo en el ámbito de la abolición de las criaturas ha habido desviaciones de las sendas divinas y de los planes originales. El poder y la energía son las pruebas universales de la estabilidad, la constancia y la eternidad de la isla central del paraíso. El otorgamiento del espíritu y la espiritualización de las personalidades, el ámbito de la gravedad espiritual, es el campo del Hijo eterno. Y esta gravedad de espíritu del Hijo, que atrae constantemente hacia sí todas las realidades espirituales, es tan real y absoluta como lo es la atracción material todopoderosa de la isla del paraíso. Pero el hombre de mentalidad material está naturalmente mucho más familiarizado con las manifestaciones materiales de naturaleza física que con las operaciones igualmente reales y poderosas de naturaleza espiritual que solo la visión interior espiritual del alma puede percibir. A medida que la mente de cualquier personalidad del universo se hace más espiritual, más semejante a Dios, se hace menos sensible a la gravedad material. La realidad medida por su respuesta a la gravedad física es la antítesis de la realidad determinada por la calidad de su contenido de espíritu. La acción físico-gravitatoria es un determinante cuantitativo de la energía que no es de espíritu. La acción espiritual gravitatoria
es la medida cualitativa de la energía viva de la divinidad. Lo que el paraíso es para la creación física y lo que el Hijo Eterno es para el universo espiritual, es el actor conjunto para los campos de la mente, el universo inteligente de seres y personalidades materiales, morontiales y espirituales. El actor conjunto reacciona tanto a las realidades materiales como a las espirituales, y por eso se convierte inherentemente en el ministrador universal de todos los seres inteligentes, seres que pueden representar una unión de ambas fases, la material y la espiritual de la creación. La dotación de inteligencia, el ministerio para lo material y lo espiritual dentro del fenómeno de la mente, es ámbito exclusivo del actor conjunto, que se convierte así en el compañero de la mente espiritual, la esencia de la mente de la morontia y la sustancia de la mente material de las criaturas evolutivas del tiempo. La mente es la técnica por medio de la cual las realidades de espíritu se vuelven experienciales para las personalidades criatura. Y en último término, las posibilidades unificadoras de la propia mente humana, la capacidad para coordinar las cosas, las ideas y los valores son supramateriales. Aunque apenas sea posible para la mente mortal comprender los 7 niveles de realidad cósmica relativa, el intelecto humano debería ser capaz de captar gran parte del significado de 3 niveles de funcionamiento de la realidad finita. 1. La materia. Energía organizada que está sujeta a la gravedad lineal, excepto en cuanto es modificada por el movimiento y condicionada por la mente. 2. La mente. Conciencia organizada que no está totalmente sujeta a la gravedad material y que se libera verdaderamente cuando es modificada por el espíritu. 3. El espíritu. La realidad personal más alta. El verdadero espíritu no está sujeto a la gravedad física, pero se convierte a la larga en la influencia motivadora de todos los sistemas de energía en evolución y que poseen dignidad de personalidad. La meta de la existencia de todas las personalidades es el espíritu. Las manifestaciones materiales son relativas y la mente cósmica se interpone entre estos opuestos universales. El otorgamiento de mente y la administración de espíritu son obra de las personas asociadas de la deidad, el Espíritu Infinito y el Hijo Eterno. La realidad total de la deidad no es mente, sino mente-espíritu. Espíritu-mente unificado por la personalidad. No obstante, los absolutos, tanto del espíritu como de la cosa, convergen en la persona del Padre Universal. En el paraíso, las 3 energías, física, mental y espiritual, tienen el mismo rango. En el cosmos evolutivo, la materia-energía es dominante, excepto en la personalidad, donde el espíritu lucha por el control por mediación de la mente. El espíritu es la realidad fundamental de la experiencia de la personalidad de todas las criaturas, porque Dios es espíritu. El espíritu es inalterable y por eso en todas las relaciones de personalidad trasciende tanto a la mente como a la materia, que son variables experienciales de logro progresivo. En la evolución cósmica, la materia se convierte en una sombra filosófica proyectada por la mente en presencia de la luminosidad de espíritu, del esclarecimiento divino. Pero esto no invalida la realidad de la energía materia. La mente, la materia y el espíritu son igualmente reales,
pero no son de igual valor para la personalidad en el logro de la divinidad. La conciencia de la divinidad es una experiencia espiritual progresiva. Cuanto más brillante sea el Cuanto más brillante sea el resplandor de la personalidad espiritualizada, el Padre del universo, el fragmento de la personalidad de espíritu potencial en la criatura individual, mayor será la sombra que proyecta la mente interpuesta sobre su vestidura material. En el tiempo, el cuerpo del hombre es tan real como su mente o como su espíritu, pero en la muerte, tanto la mente, la identidad, como el espíritu sobreviven mientras que el cuerpo no. Una realidad cósmica puede no existir en la experiencia de la personalidad, y así vuestra figura retórica griega, lo material como sombra de la sustancia espiritual más real, tiene relevancia filosófica. Gracias, gracias Renato. Gracias, Anita, y gracias, Renato. Por favor, volvamos al primer párrafo. Bien, aquí nos hablan de las tres energías fundamentales del universo. La materia, la energía física, la mente y el espíritu. Comienzan con la materia, pero primero nos hacen un contraste, ¿no? Y citan a Juan, capítulo 4, versículo 24, que dice, Dios es espíritu, ¿no? Sí, Dios es espíritu, pero el paraíso no lo es. Sin embargo, los seres espirituales viven y trabajan en mundos materiales. O sea, también la materia forma parte del mundo espiritual, del mundo de los espíritus más puros. Bien, inclusive el paraíso es material, ustedes saben, pero es una materia totalmente distinta a la que existe en el resto del universo. Bien, a continuación viene un párrafo que se refiere a la materia. El otorgamiento, dice. El paraíso otorga la energía fuerza y controla a través de la supergravedad la carga de fuerza del espacio ocupado. Eso lo habíamos visto en la isla del paraíso, cómo de ahí sale la energía fuerza, ¿no? Del paraíso bajo o paraíso inferior. En el siguiente párrafo, sean cuales fueren las transformaciones. No importa cuáles sean los cambios, la fuerza sale del paraíso y gira para siempre alrededor de sendas espaciales eternas. O sea, la energía sale y regresa y así por toda la eternidad. La energía física obedece siempre la ley. Solo la abolición de la criatura, o sea, a través de nuestro libre albedrío, de nuestra voluntad, hay desviación de los planes divinos. Eso no sucede con la energía física. La energía per se, ¿no? Sale del paraíso, es perfectamente medible, predecible, ¿no? Y es la prueba de la estabilidad y la eternidad del paraíso, nos dice, ¿no? Bien. En el siguiente párrafo, el otorgamiento del espíritu. Aquí empiezan a hablar del espíritu. La gravedad, así como hay una gravedad física, hay una gravedad del espíritu. Ustedes saben que tiene su centro en el Hijo Eterno. La gravedad espiritual del Hijo Eterno es tan real como la gravedad física del paraíso. Pero estos asuntos del espíritu se disciernen únicamente mediante la perspicacia espiritual del alma. Eso es un punto muy importante. Bien, a medida que la mente, aquí la mente espiritualizada, ¿no? A medida que la mente del mortal se vuelve más espiritual, está menos sujeto a la gravedad material, o sea, nos hacemos más livianos. Si la gravedad física mide la energía cuantitativa, la gravedad espiritual mide las energías cualitativas de divinidad que podamos nosotros desarrollar. Nos hacemos menos pesados, más livianos
y más divinos a medida que nos vamos espiritualizando. Bien, en el siguiente párrafo, lo que el paraíso es. Aquí empiezan a hablar de la mente. Lo que el paraíso es para el cosmos y lo que el Hijo Eterno es para la creación espiritual, lo es el actor conjunto para el reino de la mente. Ya ustedes saben, el Espíritu Infinito o actor conjunto es el Padre y el Hijo juntos. El actor conjunto reacciona a las realidades materiales y espirituales con la dotación de la inteligencia. Aquí aparece un factor propio de esta tercera fuente y centro, esta tercera persona de la deidad, ¿no? A través de la inteligencia se correlacionan las realidades materiales y espirituales. Y más adelante nos dicen que en este ministerio mental, el actor conjunto se convierte en compañero de la mente espiritual, es la esencia de la mente morontial y es la sustancia de la mente material. Siguiente párrafo. La mente es, y aquí hay dos revelaciones fundamentales. Uno, la mente es la técnica de hacer que las realidades espirituales sean experienciales. O sea, todos esos valores y todo eso, cuando uno lo vive y lo experimenta, ¿no? Es porque es gracias a la mente. Y en segundo lugar, la coordinación de cosas, ideas y valores es supermaterial, o sea, está por encima de la materia. La mente en realidad no es el cerebro ni nadie sabe dónde está, ¿no? Pero a través de la mente pensamos, a través de la mente sentimos, a través de la mente podemos hacer muchas cosas, ¿no? Bien, como entender el libro de Urantia. Siguiente párrafo. Aunque apenas sea posible comprender, ¿no? Nos hablan de 7 niveles de realidad cósmica relativa, ¿no? Bien, la mente del mortal puede comprender gran parte de los 3 niveles de la llamada realidad finita. O sea que hay, recuerdan ustedes, hay un nivel finito, el nivel absonito y el nivel absoluto. Son realidades del universo que están explicadas en el prólogo. Bien. La mente del mortal puede comprender gran parte, dicen, de la realidad finita. La materia es energía organizada, pero que puede ser modificada por el movimiento y condicionada por la mente. Fíjense, con la mente podemos dominar la materia. En segundo lugar, la mente es la conciencia organizada, que se libera por el espíritu. Y en tercer lugar, el espíritu es la realidad personal más alta, que influencia todos los sistemas de energía. O sea que al final nosotros debemos tender a espiritualizarnos, porque esa va a ser nuestra existencia real, ¿no? Y más alta. Para eso estamos destinados. Pero todavía no somos espíritus. Tenemos espíritus residentes, pero no somos espíritus. Bien. Por eso agrega en el siguiente párrafo como meta de la existencia, ¿no? Hay dos revelaciones fundamentales también acá. Primero, que la meta de la existencia es el espíritu. La mente hace posible esto, hace de intermediaria entre lo material y lo espiritual. Y en segundo lugar, la deidad total no es mente, sino espíritu-mente, que está unificada por la personalidad. La personalidad también es uno de los grandes misterios que hay. ¿Cómo la personalidad puede hacer eso, ¿no? O sea, capaz de eso. Y la personalidad está unida, o sea, donde hay una personalidad hay también volición, o sea, libre albedrío. Siguiente párrafo, en el paraíso. En el paraíso, las 3 energías, la material, la mental y la espiritual, están coordinadas. En el cosmos domina la materia,
o la materia-energía, podríamos decir, porque permanentemente la energía se está convirtiendo en materia, excepto en la personalidad, en la que el espíritu se refuerza o se esfuerza por dominar la materia a través de la mente. El espíritu es el fundamento de la personalidad, trasciende la mente y trasciende la materia. Bien. En la evolución cósmica. En el cosmos, la materia se convierte en una sombra filosófica que arroja la mente en presencia de la realidad espiritual. La mente, la materia y el espíritu son reales, pero no tienen el mismo valor en la personalidad. La conciencia de la divinidad es una experiencia espiritual progresiva. Siguiente y último párrafo. Cuanto más brillante, ¿no? Cuanto más brilla el espíritu, el Padre en el universo, el fragmento en la criatura, mayor es la sombra que arroja la mente. En el tiempo, el cuerpo es real, pero la mente, solo la mente y el espíritu sobreviven. En nuestra existencia mortal, el cuerpo es lo más real que tenemos, ¿no? Pero después de la muerte, solo la mente y el espíritu sobreviven. Una realidad cósmica puede no existir en la experiencia de la personalidad. Bien. ¿Algún comentario o alguna pregunta sobre materia, mente y espíritu? Estos son las tres energías universales. Bien. Y la personalidad influye sobre las tres. Pasamos al último párrafo, al último numeral de este documento. Número 9, que se lo encargamos a Miriam. ¿Nos puedes hacer el favor, Miriam, de leernos este último numeral del documento 12? Ahí va. Ok, ya vemos tu libro. Las realidades personales. El espíritu es la realidad personal básica en los universos, y la personalidad es básica para toda experiencia progresiva con la realidad espiritual. En cada nivel sucesivo de progresión en el universo, cada fase de la experiencia de la personalidad está repleta de indicios que llevan a descubrir realidades personales seductoras. El verdadero destino del hombre consiste en crear nuevas metas de espíritu y luego responder a las seducciones cósmicas de esas metas elevadas de valor no material. El amor es el secreto de las asociaciones beneficiosas entre personalidades. No se puede conocer realmente a una persona como resultado de un solo contacto. No se puede apreciar la música a través de la deducción matemática, aunque la música sea una forma de ritmo matemático. El número asignado a un abonado telefónico no identifica en modo alguno la personalidad de ese abonado, ni indica nada sobre su carácter. La matemática, la ciencia material, es indispensable para abordar inteligentemente los aspectos materiales del universo, pero dicho conocimiento no implica necesariamente una mayor comprensión de la verdad ni una apreciación personal de las realidades espirituales. No solo en los ámbitos de la vida, sino también en el mundo de la energía física, la suma de dos o más cosas representan muchas veces algo más que las consecuencias aditivas predecibles de tales uniones o algo diferente. Toda la ciencia de las matemáticas, el dominio completo de la filosofía, la física y la química más avanzadas no podrían predecir ni saber que la unión de dos átomos gaseosos de hidrógeno
con un átomo gaseoso de oxígeno, daría lugar a una sustancia nueva y cualitativamente superadictiva, el agua líquida. La simple constatación de este fenómeno físico-químico debería haber bastado para impedir el desarrollo de la filosofía materialista y de la cosmología mecanicista. El análisis técnico no revela lo que una persona o una cosa pueden hacer. Por ejemplo, el agua se usa para extinguir eficazmente el fuego. Que el agua apaga el fuego es un hecho de la experiencia cotidiana, pero no podría hacerse nunca ningún análisis del agua que desvelara esta propiedad. El análisis determina que el agua se compone de hidrógeno y oxígeno. Un estudio más a fondo de estos elementos revela que el oxígeno es el soporte real de la combustión y que el mismo hidrógeno arde libremente. Vuestra religión se está convirtiendo en real porque está emergiendo de la esclavitud del miedo y del cautiverio de la superstición. Vuestra filosofía lucha por emanciparse del dogma y de la tradición. Vuestra ciencia está inmersa en una contienda multisecular entre la verdad y el error, mientras combate por liberarse del cautiverio de la abstracción, de la esclavitud de las matemáticas y de la ceguera relativa del materialismo mecanicista. El hombre mortal tiene un núcleo de espíritu. La mente es un sistema de energía personal que existe alrededor de un núcleo divino de espíritu y que funciona en un entorno material. Esta relación viva de mente personal y espíritu personal constituyen el potencial en el universo de una personalidad eterna. Los verdaderos problemas, las desilusiones duraderas, las derrotas importantes o la muerte inevitable solo pueden llegar después de que los conceptos de uno mismo se hayan atrevido a desalojar totalmente el poder de gobierno del núcleo central de espíritu, trastocando así el plan cósmico de identidad de la personalidad, presentado por un perfeccionador de la sabiduría que actúa por la autoridad de los ancianos de los días. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Bien. En este último numeral, que nos habla de realidades personales, bueno, comienzan repitiendo esas dos cualidades del espíritu, ¿no? Que el espíritu es la realidad básica de toda la experiencia de la personalidad y de todo progreso. Y segundo, que el destino del hombre consiste en la creación y el logro de metas espirituales. Bien, y a continuación, en el siguiente párrafo nos dicen: el amor es el secreto. El amor es el secreto de la asociación beneficiosa entre personalidades. Pero debemos conocer realmente a esas personas para poderlas amar, ¿no? Cabalmente. Debemos conocer a las personas primero. Debemos conocer algo de Dios, de ahí la revelación, para poder amar más a Dios. Y después nos ponen unas analogías o tratan de explicar esa idea a través de los números telefónicos que no identifican a la persona. O sea, hay cosas que podríamos nosotros, yo lo entiendo así, ¿no? Que aceptar que ya sabemos algo de una persona porque conocemos un número de teléfono. No, en realidad no sabemos nada de esa persona, ¿no? Es solo su número de teléfono, ¿no? Y a continuación nos hablan sobre la ciencia material, ¿no? La matemática, que es la ciencia material, es muy respetada. Todo lo que es matemático es exacto, es real, es aceptado por todo el mundo, ¿no? 2 más 2 son 4 y punto. Pero no es tan... aquí el revelador nos hace meditar sobre eso, ¿no? No demos por hecho que la matemática como ciencia material sea algo, pues, divino o absoluto, ¿no? Las matemáticas son indispensables
para entender el cosmos en términos cuantitativos, ¿no? Pero no son parte de las realidades espirituales. Y en lo que respecta a la energía y la vida, la suma de dos cosas es a menudo más que su simple adición. Y aquí nos ponen ejemplos de cómo el simple análisis material, el simple observación de las cosas no nos permite sacar conclusiones que después se comprueban en la experiencia, ¿no? Por ejemplo, se sabe que el agua apaga el fuego, ¿no? Pero si analizamos el agua, vamos a encontrar que el agua está formada por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Y que el oxígeno no sirve para apagar fuegos, al contrario, el oxígeno aviva el fuego, ¿no? Si no hubiera oxígeno no hay combustión. Y por otro lado, el hidrógeno arde solo. El hidrógeno se enciende, es un gas combustible. Por eso ahora van a ser los automóviles de hidrógeno, ¿no? Es otra opción, aparte de los autos eléctricos, que según los futurólogos, de aquí a 5 años ya más del 80% de los vehículos van a ser eléctricos. Bueno, por lo menos en los países más desarrollados. Pero lo del hidrógeno es muy interesante, ¿no? Es un gas combustible que no deja ningún residuo tóxico, ¿no? Solamente vapor de agua. Bien, entonces nos ponen ese ejemplo, ¿no? Cómo dos moléculas gaseosas pueden formar agua líquida, ¿no? No se puede predecir eso analizando los átomos de estas moléculas componentes del agua, ¿no? Y nos dicen que ni la ciencia, como la física y la química, y tampoco la filosofía podían prever eso, ¿no? Y ese solo hecho debería haber descartado por completo la filosofía mecanicista, o perdón, la cosmología mecanicista, de tratar de explicar todo por los fenómenos materiales. En fin, ya en un documento anterior hablamos un poco del mecanicismo y quiénes eran sus representantes, y todavía hay mucha gente que piensa que todo es materia y todo se explica a través de la materia. Bueno, el siguiente párrafo sobre el análisis técnico. El análisis técnico de una cosa no revela lo que esa cosa puede hacer, ¿no? Y ya hablamos lo del ejemplo del fuego y el agua. En el siguiente párrafo habla de la religión. La religión se está convirtiendo, nos dicen, ¿no? A medida que avanza una religión, se hace menos supersticiosa y se hace menos temerosa de las cosas a las que adora, ¿no? Ustedes saben, las religiones primitivas adoraban el trueno o adoraban fuerzas de la naturaleza a las cuales la gente temía. Bien, en realidad este párrafo se refiere a filosofía, ciencia y religión. Y la filosofía, nos dicen, está intentando escapar del dogma y de la tradición, y la ciencia está inmersa en una lucha entre la verdad y el error, la liberación de la abstracción, la liberación de la esclavitud de las matemáticas y la liberación o la ceguera relativa del materialismo. Falta mucho para eso. Y finalmente el último párrafo, que habla del hombre mortal. Aquí el revelador concluye con dos ideas sobre la supervivencia de la personalidad. Primero, que la mente del hombre es un sistema energético que rodea un núcleo espiritual divino. Y este es el potencial de una personalidad eterna, el alma evolutiva ascendente, ¿no? Ya se ha hablado mucho de eso. Y en segundo lugar, que los problemas serios o la muerte real pueden venir únicamente cuando nuestro ego desplaza
ese núcleo espiritual y destruye así el esquema cósmico de identidad de la personalidad que Dios tenía para nosotros, ¿no? Entonces, estas son dos cosas claves que en nuestra mente, en ese sistema energético, ¿no?, que se llama mente, tenemos la herramienta para poder descubrir el núcleo espiritual divino, por lo que habíamos dicho en el párrafo anterior, en el numeral anterior, de que debemos reconocer la presencia divina dentro de nosotros, ¿no?, a través de nuestra mente, ¿no? Porque este núcleo espiritual divino que todos tenemos va a ser primero el alma evolutiva ascendente y nos va a garantizar nuestra sobrevivencia eterna. Y que esto está condicionado por nuestra propia decisión, nuestro libre albedrío. Si nosotros queremos o nos dejamos, si mejor dicho, no queremos o nos dejamos dominar por nuestro ego, el yo, le dicen acá, pero en realidad yo lo llamaría el ego, entonces desplazamos a ese núcleo espiritual, nos botamos de nuestra mente al ajustador y así perdemos esa oportunidad de vida eterna y de sobrevivencia. Bien, hasta aquí este documento. ¿Algún comentario o pregunta antes de darlo por concluido? Bien, entonces vamos a ver, tenemos todavía media hora, creo que podríamos avanzar con el siguiente, por lo menos un par de numerales, a ver si nos da tiempo. Le pedimos nuevamente a Renato que nos lea la introducción del documento 13 que trata sobre las esferas sagradas del paraíso. Documento 13. Las esferas sagradas del paraíso. Entre la isla central del paraíso y el más interior de los circuitos planetarios de Abona, hay situados en el espacio 3 circuitos menores de esferas especiales. El circuito más interior consta de las 7 esferas del Padre Universal. El segundo grupo está compuesto por los 7 mundos luminosos del Hijo Eterno. En el más exterior están las 7 inmensas esferas del Espíritu Infinito. Los mundos se constituyen la sede ejecutiva de los 7 espíritus maestros. Estos 3 circuitos de 7 mundos del Padre, del Hijo y del Espíritu son esferas de grandiosidad insuperable y de gloria inimaginable. Incluso su construcción física o material es de un orden que no os ha sido revelado. Cada circuito es diverso en lo material y cada mundo de cada circuito es diferente, excepto los 7 mundos del Hijo, que son iguales en constitución física. Los 21 son esferas enormes y cada son eternas como el paraíso. No existen ni registros ni tradiciones sobre su origen. Las 7 esferas del Padre Universal, al circular en torno al paraíso muy próxima a la isla eterna, reflejan inmensamente la luminosidad espiritual del brillo central de las deidades eternas y derraman esa luz de gloria divina por todo el paraíso e incluso sobre los 7 universos de Abona, circuitos de Abona. En los 7 mundos sagrados del Hijo Eterno parecen tener su origen las energías impersonales de la luminosidad de espíritu. Ningún ser espiritual puede residir en ninguno de estos 7 dominios resplandecientes. Iluminan todo el paraíso y Abona con gloria espiritual y envían luminosidad pura de espíritu hacia los 7 superuniversos. Estas esferas brillantes del segundo circuito emiten su luz sin calor, hacia el paraíso y hacia los 1000 millones de mundos del universo central de 7 circuitos.
Los 7 mundos del espíritu infinito están ocupados por los 7 espíritus maestros que presiden los destinos de los 7 superuniversos y envía la iluminación espiritual de la tercera persona de la deidad a esas creaciones del tiempo y del espacio. Todo abona, pero no la isla del paraíso está bañado por estas influencias espiritualizantes. Aunque los mundos del Padre son esferas de estatus último para todas las personalidades dotadas por el Padre, esta no es su función exclusiva. Muchos seres y entidades distintos de los personales pasan por esos mundos. Cada mundo del circuito del Padre y del circuito del Espíritu tienen un tipo distinto de ciudadanía permanente, pero creemos que los mundos del Hijo están habitados por tipos uniformes de seres distintos a los personales. Hay fragmentos del Padre entre los nativos de Divinington. Las demás órdenes de ciudadanía permanente no o son reveladas. Los 21 satélites del paraíso sirven para muchos propósitos no desvelados en estas narraciones. Tanto en el universo central como en los superuniversos, sois capaces de comprender tan poco sobre la vida de esas esferas que no podéis esperar adquirir una visión ni aproximadamente coherente de su naturaleza ni de su función. Ahí están ocurriendo miles de actividades que no os son reveladas. Esas 21 esferas abarcan los potenciales de la función del universo maestro. Estos documentos solo permiten entrever fugazmente ciertas actividades circunscritas pertenecientes a la presente edad, como el universo del gran universo, o mejor dicho, de uno de los 7 sectores del gran universo. Gracias, Renato. Nos has leído la introducción de este documento número 13, que habla de las esferas sagradas del paraíso. Estas esferas son misteriosas, están llenas de secretos, y uno que otro nos ha sido revelado porque tienen importancia para nuestra carrera de ascensión. Hay esferas en donde no viven personas, como las esferas del Hijo. Hay esferas inmensas, las esferas luminosas del Hijo. Hay esferas inmensas como las esferas del Espíritu, que son las sedes de los espíritus maestros o los espíritus rectores de los superuniversos. Y por supuesto las esferas del Padre, que están en el circuito más cercano a la isla central. Tanto las del Padre, las del Hijo, como las del Espíritu son 7 y giran alrededor del paraíso. Esa es los primeros elementos físicos que circundan el paraíso. Por fuera del tercer circuito de esferas sagradas, las esferas del Espíritu, vienen los circuitos de Abona, que ustedes saben son 7 circuitos en donde hay 1.000 millones de mundos perfectos. Bien, este documento, que también es redactado por un perfeccionador de la sabiduría, tiene 4 secciones. Tiene solo 4. Los 2 últimos que habíamos leído tenían 9. Bien, y comienzan diciéndonos que estos circuitos están entre la isla y los circuitos de Abona, que habíamos dicho, ¿no? El más interior es el del Padre, le sigue las esferas luminosas, las mencionan así, del Hijo Eterno, y después las inmensas esferas del Espíritu Infinito. Bien. Esos mundos son únicos en su grandeza, son todos diferentes, excepto los mundos del Hijo, que son parecidos en constitución física. Y como el paraíso son eternos y han estado siempre, no hay registros, no hay tradiciones, no hay ningún dato sobre su origen. En el párrafo donde dice las 7 esferas secretas, los 7 mundos del Padre reflejan, dice, la luminosidad espiritual, iluminan todo el paraíso y todo Abona. Ustedes saben, Abona es el universo central. Y las 3 esferas irradian luz tanto hacia el paraíso como hacia Abona, y las esferas del espíritu vamos a ver que también irradian luz hacia los superuniversos.
Y ahora vamos a encontrar la palabra luz en estos documentos con más de 7 u 8 significados diferentes. A ver, analicemos un poco esas definiciones de luz. En primer lugar, todos conocemos la luz física, la luz que produce calor, ¿no? Como la luz del sol. Pero también hay una luz sin calor, lo que podríamos llamar la luminiscencia, ¿no? Los espíritus emiten una luz, que es la luz espiritual. Pero también hay luz física fría. ¿Han oído hablar ustedes de eso? Bien, el fenómeno animal de luminiscencia, que lo tienen muchos animales, muchas especies de animales, por ejemplo las luciérnagas, y muchos animales marinos. Se calcula, los biólogos marinos, que aproximadamente el 75% de la vida marina tiene luminiscencia propia. Y hay algunos científicos que han dicho que incluso el ser humano tiene su propia luminiscencia, pero que es tan baja que no se puede percibir tan fácilmente como otras luminiscencias de otros animales. Bien. También hablamos de luz cuando nos referimos a la luz intelectual, ¿no? O sea, la comprensión y el conocimiento son también luces, ¿no? Es común decir, quisiera tener más luces sobre este asunto, ¿no? Quisiera tener más conocimiento, más... Inclusive hay una obra famosa que se llama El siglo de las luces. No sé si han oído hablar, es de un escritor que se llama Alejo Carpentier, cubano creo que es. Este escritor escribió este libro que se refiere al siglo XVIII, en donde aparentemente hubo un despertar de las ciencias, de las artes, hubo una gran, pues, producción de conocimiento y de descubrimientos y de obras artísticas maravillosas, ¿no? Bueno, el Renacimiento también se llama eso. Por eso se llama el siglo de las luces. Bien. También se habla de luz cuando nos referimos al liderazgo humano, ¿no? Hay, por ejemplo, en este pasaje de Mateo 5, cuando Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bien, entonces, aquí Jesús estaba tratando de decir que las personas que lograban entender, ¿no? esas verdades que él predicaba, que ese evangelio, ¿no? Iban a brillar con luz propia y tenían que guiar a otros con esa luz. Ahí se refiere a una luz de liderazgo, digamos. La luz espiritual que ya hemos visto, ¿no? Los espíritus emiten luz. Y también hay pasajes de la Biblia que hablan de esa luz. Por ejemplo, Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, ¿no? Refiriéndose a la venida de Jesús. O en el capítulo 8, donde dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bien. En quinto lugar, la luz también significa salvación, ¿no? Saber la verdad para la supervivencia, ¿no? Y eso también hay 3 pasajes de la Biblia. Ustedes dirán, yo me conozco la Biblia. No. Estos son los pasajes que ha puesto el doctor Sattler en el análisis de sus documentos, ¿no? Él pone, por ejemplo, esta cita de Juan 9. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís,
vemos, vuestro pecado permanece. O sea, ¿a qué se refería esto, no? Que mientras tú no sepas algo que es malo, no eres responsable de haber cometido una maldad, ¿no? Pero cuando ya tú sabes que eso, cuando tienes, digamos, un conocimiento claro del bien y el mal, entonces sí, puedes condenarte, ¿no? Porque ya eres responsable de lo que haces. Entonces, tener la luz de ese conocimiento del bien y el mal es es un factor para tu sobrevivencia, ¿no? Y no caer en el pecado, no caer en la iniquidad. Hay otra cita de los Salmos, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿No? Y así hay otras frases, hay otras citas que no vale la pena, pero que se las voy a mandar en el resumen sobre el documento. En sexto lugar, luz y vida, ¿no? En los documentos de Urantia se menciona mucho esto de la luz y vida, ¿no? Que es el destino de todos los mundos habitados, llegar a luz y vida. Es el estatus universal, ¿no? Y también hay dos citas de la Biblia en donde un poco se refieren a esto, ¿no? Sin saber la revelación. También son dos citas del apóstol Juan. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en la otra cita donde dice, el que me sigue tendrá luz y vida, ¿no? Que es poniéndolo en boca de Jesús, ¿no? Y finalmente también la luz se aplica a una luminosidad de las deidades. Si bien las deidades son espíritus y ya tienen luz como espíritu, además tienen una luz de divinidad, ¿no? Que es una, aparte de la luz espiritual, la luz divina, podríamos decir. También hay varias citas de la Biblia donde hablan, Dios es luz y no hay tinieblas en él, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz, y que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. El que se cubre de luz como vestidura, eso está en los Salmos. Y en el Apocalipsis dice, no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. Bien. Y después continúan un poco dando una descripción de estos 7 mundos sagrados, ¿no? Que nos dicen que en los mundos del Hijo tienen su origen las energías de luminosidad espiritual impersonal. Son interesantes los mundos del Hijo porque ahí no viven seres personales, no viven seres distintos a los personales, nos dicen. O sea, son seres no personales, pero son espíritus no personales. Bien. Y la luz de esos espíritus, la luz de esos mundos, no solamente iluminan el paraíso y Abona, sino también los 7 superuniversos. Y en cuanto a los 7 mundos del espíritu, en el siguiente párrafo, nos dicen que son la sede de los espíritus maestros y que todo el gran universo, pero no el paraíso, está bañado por las influencias espiritualizantes o espiritualizadoras de la tercera persona de la deidad. Aunque los mundos del Padre son esferas de estatus personal, residen allí muchísimas entidades que no son personales. Un poquito nos van hablando de qué hay ahí, ¿no? Cada uno de estos mundos del Padre y del Espíritu tienen un tipo especial de ciudadanía permanente. O sea, hay gente que vive ahí y son diferentes, los que viven en las esferas del Padre y los que viven en las esferas sagradas del Hijo y del Espíritu. Y en los mundos del Hijo hay tipos, dice, uniformes de seres que no son personales, como les había dicho.
Y finalmente, los 21 satélites del paraíso están en marcha, miles de actividades que no van a ser reveladas, que nadie conoce. En esas esferas, mejor dicho, todas estas esferas, estas 21 esferas abarcan los potenciales del universo maestro. Los documentos de Urantia solo presentan un rápido vistazo de estos mundos pertenecientes a la edad presente del gran universo. Pasamos al siguiente, déjame ver qué tan largo es. No, el siguiente numeral nos van a ir hablando de cada uno de estos circuitos, las esferas del Padre, las esferas del Hijo, y de cada uno de esas esferas. O sea, cada una de las 7 tiene su nombre. Las del Padre, las del Hijo, las del Espíritu Infinito. Así que mejor ahí lo dejamos por ahora. Hemos hecho la introducción y nos quedamos en el primer numeral para leerlo el próximo miércoles. Claro que sí. ¿Okay? Bueno, queridos amigos, una vez más, muchas gracias a todos por su presencia y participación. Nos Gracias vemos a ti. el miércoles. Hasta luego. Hasta luego todos. Chao. Después Dios de los esto les mando lo del telescopio, les mando el documento 12, el resumen del documento 12 que ya terminamos. Y qué más. Algo de astronomía interesante también, para que completen las cosas del universo. Y sobre todo esos paralelos que hacen entre la ciencia y la revelación de Urantia. ¿Ok? Gracias, Tocayo. Gracias. Chao, chao.